pasa, mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo estoy bastante bien, la verdad. Y en este video les voy a hablar sobre mi historia. Así es, sobre mi historia. Estoy hablando un poco bajo porque ya es de noche y mi familia está durmiendo. Así que voy a tratar de no hacer tanto ruido. Pero ojalá se escuche bien el audio. Bueno, yo nací el 15 de agosto del 2003 en el seno de una familia de clase media baja. Nunca fuimos tan pobres, pero tampoco millonarios. Siempre tuve lo esencial. Nunca me faltó comida, nunca me faltó ropa, nunca me faltó techo. Nunca. Gracias a Dios, gracias al universo. Y no, al principio todo era súper bonito. Hasta el día de hoy mi vida es bonita, no es una vida miserable, la verdad. Debo agradecer la abundancia que tengo. Pero sí hubieron cosas que me marcaron. Por ejemplo, al principio murió mi abuela paterna, cuando yo tenía como 2 años. Murió y fue la primera muerte que yo presencié. Yo me puse a llorar. Recuerdo que la fui a ver y no tenía la placa. Y ahí me puse a llorar, porque me dio miedo verla sin placa. No entendía lo que pasaba, no entendía por qué me habían llevado a verla, pero era para decirle adiós. Y al ratito murió. Resulta que, bueno, después yo seguí creciendo, después me metieron al colegio y ahí todo fue bonito hasta cierto punto. A veces habían ciertos conflictos con mis compañeros, diferentes cosas de niños. Fui creciendo. Pero en ese colegio la pasé bien, la verdad. Tenía clases de teatro, tenía talleres y fue una instancia bastante agradable. Fue un colegio municipal. A todo esto no les mencioné que yo tengo una hermana. Yo vivo con mi hermana, mis dos padres. Mi hermana tiene discapacidad cognitiva y disfasia. Eso quiere decir que tiene un pequeño retraso mental y que le cuesta hablar. Tiene disfasia. Eso quiere decir disfasia, que le cuesta hacer frases largas. Se comunica, obviamente, pero en base a palabras cortas y oraciones no tan largas. Resulta que este tema, desde que yo soy pequeñito, mi madre siempre me decía que mi hermanita era diferente y que yo tenía que cuidarla siempre. Desde ese momento yo sentí de forma muy inmadura un peso dentro de mí, un peso en mi espalda, un peso en mi espíritu. Y no sabía por qué realmente yo tenía que cuidar a mi hermana hasta ya siendo adulto. Ya siendo adulto ahí pude entender el porqué. Y asumí eso y hice las paces con esa realidad. Al final soy su único hermano, soy el hermano mayor. Y claramente quiero cuidarla, quiero estar ahí para ella. Por eso también es una de las motivaciones por las cuales yo estoy vivo y haciendo las cosas que hago, tratando de ser exitoso en todas las áreas en las que me desempeño. Es una gran motivación, la verdad. También lo cuento porque no es algo como que cuente a todo el mundo, pero ahora lo estoy haciendo como para documentarlo, para dejarlo acá en este video, para que me conozcan más, para que personas que coincidan con mi realidad vean este video y se sientan identificadas, se sientan representadas y, por así decirlo, ser la voz de esas personas también. Que igual no todas las personas cuentan su vida, no todas las personas se exponen de esta forma en YouTube, por ejemplo. Así que lo hago por eso, más que nada. Y también, obviamente, para hacer crecer mi marca personal. Y bueno, me quedé cuando estaba asistiendo al colegio. Resulta que yo seguí yendo al colegio, pasando los cursos, aprendí a leer, mi mamá me enseñó a leer, mi relación con mi madre
es súper buena ahora, porque cuando era chiquito era súper buena, mi mamá siempre ayudándome, siempre amándome, yo amándola obviamente, hasta el día de hoy la sigo amando, a pesar de que en mi adolescencia hubieron hartos problemas, pero bueno, resulta que después yo me cambié de colegio, me cambié de un colegio municipal a uno particular subvencionado. Ese es otro cambio importante en mi vida y le voy a contar por qué. Pero antes, y perdonen si salto de un tema a otro, pero mi relación con mi padre. Mi relación con mi padre al principio era súper buena. Después cuando era un poquito más grande yo me acuerdo que quería jugar a la pelota y él no tenía tiempo para llevarme a los partidos porque en la semana trabajaba y los fines de semana veía fútbol y descansaba, claramente. En su momento no lo entendía y me sentía con resentimiento hacia mi papá porque no me llevaba a jugar fútbol. Y ahora que lo pienso, sí habían veces en las que me llevaba a jugar fútbol al parque. Entonces como que realmente me estaba quejando y sintiéndome mal por las puras, realmente no era como algo tan real como el tema de sentirme abandonado por mi padre, realmente no. Pero en su momento me sentí así. Y con el tiempo fui creciendo y fui viendo la realidad tal cual es. Y después se me quitó ese como resentimiento que sentía por mi papá. Después lo entendí y ahora mi papá es súper yunta mío, súper amigo mío. Al igual que mi mamá. Bueno, volviendo al cambio de colegio. Yo en este nuevo colegio particular subvencionado, en Puente Alto, yo viví el bullying. Ahí me hicieron bullying desde cuarto básico hasta como octavo, primero medio. Yo empecé a defenderme y entre medio pasaron un montón de cosas. Pero el bullying se terminó porque yo empecé a defenderme de forma física, con violencia. Eso me trajo consecuencias ya que me volví una persona violenta y después tuve que lidiar siendo adulto con esa violencia y controlarla y controlar mis impulsos y hacer un trabajo interno y al final lidiar con mis demonios internos, por así decirlo. En su momento, cuando era pequeño, fui el payaso del curso para que no me molestaran. Sirvió, por así decirlo, pero después me dio una etapa de apatía, empecé a odiar a todos y empecé a defenderme. Y ahí como que después el bullying se terminó. Cuando pasé a primero medio, segundo medio, tercero, cuarto, ahí ya empezó mi etapa de adolescencia. Y claro, ahí era otra vibra, porque ahí yo no era el payaso, me había como alejado de ciertas personas y andaba a mi rollo, realmente andaba en mi mundo. Ahí ligaba con chicas, realmente todo cambió. Y bueno, ahí empezó mi vida amorosa, cuando yo tenía unos 16, 17 años. Ahí yo estuve con mi primera pareja, que ella tenía 23, yo tenía 17, y esa relación me marcó por 5 años. 5 años duró el duelo, por así decirlo. Después de ella yo tuve más parejas y todo eso. Pero ese primer duelo me duró 5 años. Estuve triste 5 años después de que ella decidiera terminar conmigo. En el amor siempre me fue no tan mal, tampoco tan excelente, pero me defendía, tenía mis enamoramientos, salía con chicas de vez en cuando, no siempre la verdad, tampoco es que sea un Adonis o un galán empedernido, no, siempre fui piola dentro de todo y tuve mis historias de amor como cualquier persona supongo. Me acuerdo que cuando tuve mi primera ruptura amorosa, mi padre se acercó más a mí y empezó a aconsejarme y ahí ya se hizo mi amigo de por vida. Mi madre, claro, con ella tuve más problemas como en la adolescencia, porque era indomable, era una persona, yo siendo adolescente, si ahora me viera, lo más probable es que me odiaría, realmente. Era una persona súper mal agradecida, una persona súper altanera, arrogante, rebelde. Y se me fue quitando con el tiempo. Si bien siendo adulto también me he pegado porrazos o me
dado contra la pared. Se podría decir que ahora sí puedo como discernir más, puedo ser una persona adulta después de todo. Al final la adolescencia ya pasó, me hice más consciente del presente, más consciente de mis propias acciones y pienso antes de actuar. Antes, cuando era adolescente, no pensaba y actuaba simplemente. Y eso me trajo muchos problemas en todos los sentidos. Me acuerdo que, claro, yo después llegó el tema de la pandemia, el estallido social acá en Chile y después la pandemia. Estuve como 2 años encerrado, como todos en pandemia. Y después de eso volví a la normalidad, por así decirlo. Después pasó creo que un año y pude entrar a la universidad por la gratuidad, por mi puntaje, porque en pandemia nos conseguíamos la materia, nos ayudábamos mutuamente entre compañeros y teníamos buenas notas al final por eso mismo, porque de forma virtual era todo más fácil, en el sentido de que nos copiábamos más rápido, más fácil y como que teníamos todo buenas notas. Así que de una u otra forma me sirvió la pandemia para tener un buen NEM. Y gracias a eso también pude entrar a la universidad. También di la prueba, me fue relativamente bien, no tan mal. Y pude entrar a la universidad a estudiar psicología. Yo recuerdo que en primero medio de secundaria, primero de secundaria, yo no sabía qué estudiar y fui donde un psicopedagogo, no me recuerdo el nombre, creo que se llamaba, no sé si Francisco o... no recuerdo el nombre, de verdad que no recuerdo el nombre, pero era un psicopedagogo de mi colegio, de mi liceo, y él me ayudó a elegir la carrera que yo quería, le demostré mis intereses y él me dijo, psicología puede ser, mira esta carrera. Y la empecé a leer y dije, me gusta, quiero ser psicólogo. Y ahora estoy en cuarto, quinto año de psicología. Así que se podría decir que él cumplió su función como psicopedagogo. Me ayudó bastante. También yo le contaba mis cosas, mis problemas y todo eso, entonces como que siempre me ayudó. Así que súper agradecido con él. Si no te llamas Francisco, discúlpame. Pero bueno, después de eso, yo... Disculpe, que me llegó un mensaje y me quedé pegado viendo el mensaje. Bueno, después de entrar a la universidad, tuve mi primer año, fue todo nuevo, fue vivir el mundo adulto siendo poco menos que un adolescente, empezando recién a ser adulto. Tenía 18 años, se me abrió el mundo realmente. Y eso fue positivo y negativo, porque claro, es como lo típico, uno entra a la universidad y carretes, fiestas, por así decirlo, sexo, drogas. Entonces, claro, ahí yo me perdí un poco y después me volví a encontrar en mi tercer año o cuarto año. Ahora voy en cuarto y quinto, entonces como que claro, en mi tercer año como que ya estaba más centrado. Los primeros años fueron más introductorios con respecto a los ramos que me pasaban, las asignaturas que veía en la universidad eran más introductorias, como ya bien dije. Y ya en cuarto y quinto año, tercero incluso, las materias y asignaturas se ponían un poco más complicadas, más densas, más relevantes para la carrera. Y ahí ya me puse las pilas y empecé a estudiar más. Les aconsejo que se salten esa etapa como de carretear, de ir mucho a fiestas, de drogarse y todo eso. Ese libertinaje que da la universidad sirve simplemente para evadirse, no sirve para otra cosa. No es algo muy productivo, la verdad. Así que les recomiendo saltarse esa etapa. Y bueno, eso fue como un resumen de toda mi vida. Me falta algo muy importante, que es el tema de la música y el ejercicio, que son como mis dos pasiones, junto a las artes marciales. Resulta que, como me hacían bullying, yo a los 16 empecé a ir a karate, Kenpo, que es el karate gringo, karate estadounidense.
Y ahí empecé a hacer Kenpo como por 2 años. Llegué a cinturón, recuerdo que naranja, casi púrpura, por ahí. Resulta que, bueno, estuve haciendo karate, aprendí lo básico de pelea, me gustó bastante. Y desde ahí empezó mi pasión por las artes marciales. He practicado Muay Thai, boxeo, un poco de Jiu-Jitsu, lucha de piso, un poco, muy poco, y karate. Me gustan mucho las artes marciales, la verdad. Próximamente voy a estar practicando MMA, que son artes marciales mixtas, así que ahí voy a estar dándolo todo. A los 16 años también empecé, cuando fue el estallido social, empecé a hacer música, porque yo empecé a escribir canciones a los 9 años, cuando me hacían bullying. Yo empecé a escribir mi frustración y las hice canciones, realmente. Mi frustración la transformé a canciones de rap, porque escuchaba a Canserbero, a Tupac y el rap gringo de 50 Cent, Snoop Dogg, Dr. Dre, Tupac sobre todo. Y de Latinoamérica, claro, Chiste MC, Jonas Sánchez, el rap chileno, también Canserbero y toda esa camada de raperos que son bastante buenos, portavoz, etcétera. Empecé a escribir a los 9 años. A los 16 empecé a hacer mi música pública y ahí empecé a ser más autodidacta, a aprender a grabarme, aprender sobre todo lo que requiere el hacer música, el hacer arte. Así que se podría decir que empecé solito. Gracias a un amigo que tenía un home studio en su casa, me invitó a grabar mis primeras canciones, mis primeras demos, mis primeras maquetas. Después de eso le compré un pequeño micrófono que él tenía y empecé a grabarme por mi cuenta. Después me adoptó un productor, Psycho Evil. Él me ayudó y me enseñó a grabarme bien, a editarme, a mezclarme, masterizarme, todo eso. Así que él me ayudó bastante. De hecho, con él me sacó un disco. Así que una muy buena experiencia. También conocí a otros artistas y no pararía de mencionarlos porque son hartos. Y amigos también que se hicieron mis amigos gracias a la música. El ejercicio. La calistenia apareció a mis 16, 15 años, 14 por ahí. Yo veía harto anime, veía Tokyo Ghoul, Saitama, One Punch Man, mejor dicho. Naruto me marcó bastante también. Gracias a una amiga que me mostró el anime, yo empecé a ver anime. Y me gusta Naruto y todos los shonen de acción, de pelea. Me gustaban caleta. Baki me gusta bastante. Y todo lo que se puedan imaginar. Así que el anime influenció por mi gusto por las artes marciales, toda esa cultura de Oriente. Y bueno, se podría decir que ese fue, sí, ahora sí, el resumen de lo que ha sido mi vida, como para que tengan un panorama un poco más claro de las cosas que me gustan, las cosas que he pasado. Y no entré mucho en detalle, pero en resumen, amo a mi familia, tengo bastantes bendiciones en mi vida, tengo intereses y talentos que quiero seguir desarrollando. Así que nos vemos. Muchas gracias por ver el video. Muchas gracias por invertir tu tiempo en mi contenido. Ya tú sabes, Chera, sabes. Cuídense.